Gracias, Señor, por este hermoso día y por todas las bendiciones que hemos podido tener hoy. Gracias, Padre, por Jessica, que ha dispuesto su tiempo y su corazón, Señor, para traernos palabras de bendición a nuestra vida. Esperando, Señor, que tú la uses para tu gloria y tu honra y que podamos salir edificadas y que todo lo que digamos aquí en este tiempo, Señor, sea de tu agrado, Padre Santo. Ayúdanos a tener más sabiduría, más entendimiento y que podamos obedecer tu palabra para que te agrademos, Señor, en espíritu y en verdad. Te agradecemos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues buenas noches, tengan todas ustedes. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Esta es la segunda vez que he podido estar aquí presente con ustedes y es un placer poder estar y poder transmitir la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a tratar el tema poniendo límites. Y yo sé que este es un tema importante porque a muchos de nosotros a veces nos cuesta el poner límites con las demás personas. Y es un tema que surge, ¿verdad? En muchas formas y espero que con lo que hablemos hoy usted pueda tener más herramientas para poder ayudarle a poner límites en su vida. Así es que vamos a empezar con la definición. ¿Qué es un límite? Y un límite es la línea real o imaginaria que marca el fin de una superficie o cuerpo o la separación entre dos entidades. Punto o línea que señala el fin o término de una cosa no material suele indicar un punto que no debe o no puede sobrepasarse. Así es que vamos a hablar un poquito más en cuanto a los límites físicos. Si vemos el mapa que tenemos ahí de Estados Unidos, podemos ver los límites que hay dentro de cada estado. ¿Sí? Hay líneas imaginarias que se han hecho para poner las líneas de territorio, ¿no? De lo que le pertenece a cada estado. Y yo veo, por ejemplo, yo vivo en el estado de Texas, a mí me gusta mucho la forma que tiene el estado de Texas, que se ha creado por esos límites, ¿no? De todos los estados alrededor, junto con México, el Golfo, etcétera, etcétera, ha hecho que Texas tenga pues unas líneas, unos límites muy interesantes que hace el estado muy único en ese sentido. Pero esas líneas, como dije, son imaginarias. O sea, las vemos en un mapa, pero si uno está manejando de un estado al otro, no va a haber una línea ahí que divide ese estado. Simplemente hay un rótulo, ¿verdad? Que le dice bienvenido a tal estado, a tal lugar, que le indica a usted que ya ha llegado, ya ha pasado esa línea, ya ha pasado ese límite de un estado a otro. Y eso es fácil de entender, ¿verdad? Podemos ver el mapa y entender esos límites físicos. También, por ejemplo, entendemos los límites que podemos tener en cuanto a nuestra propiedad y con nuestro vecino. Por eso casi la mayoría de nosotros tenemos una cerca que divide la propiedad de mi vecino con la mía. Entonces, yo no me meto a su propiedad y ellos no se meten a mi propiedad. Claro, no deberíamos sin permiso de la otra persona. Ahí sí hay algo que podemos ver, que podemos tocar, que está dividiendo la propiedad de cada quien, que marca claramente ese límite físico. Y bueno, también podemos entender los límites en cuanto a espacio, ¿verdad? En cuanto a tener ese espacio personal. Si usted ve de ahí en la foto, hay una parejita que está muy cerca el uno del otro. Y bueno, es normal que en un matrimonio o en un noviazgo pues se sientan cómodos tener ese pues menos espacio, digamos, entre sí, porque pues la relación permite eso. Pero todos sabemos o tenemos que respetar o aprendemos a respetar que yo no puedo acercarme tanto físicamente a una persona que quizás no es mi cónyuge o familiar, aunque sea amigo o amiga, guardamos una cierta distancia. Antes de la pandemia, esa distancia era lo equivalente a 3 pies, más o menos, que decían, si tú tienes una distancia de 3 pies entre ti y la siguiente persona, todavía hay un espacio bien donde te sientes cómodo, no sientes que la persona te está invadiendo, ni tú a esa persona. Pero ahora ya sabemos que con la pandemia nos han aumentado ese espacio, ¿verdad? Que podemos tener entre las personas, que ahora es el doble. 6 pies de distancia para según mantener, ¿no?, esa sana distancia y no contagiarnos. Entonces, la situación ha cambiado ahorita, espero,
Estaba hablando con Doris al principio, cuando nos estábamos conectando y le pregunté, ¿ya se están reuniendo en su congregación? Y dice, no, todavía no. Pero aunque nos dieran permiso, como que no me sentiría tan bien porque no nos íbamos a poder abrazar y besar. Y nosotros estamos acostumbrados en nuestra congregación a tener ese tipo, ¿no?, de relación. Entonces nos íbamos a sentir un poco raros el no poder hacer eso. Y está bien si tú tienes una relación con una persona así, porque ya hay algo ahí que te permite tener una cercanía más. Pero entre menos conozco una persona, pues más respetamos, ¿verdad?, esa distancia el uno del otro. Y creo que la mayoría de nosotros podemos entender esos límites físicos. Donde nos metemos en problema es cuando queremos o no hay límites relacionales en cuanto a las conductas y comportamientos que permitimos o no permitimos de otras personas. Y eso es en donde nos vamos a enfocar hoy para poder aprender más a cómo poner unos límites saludables, porque es importante que todos nosotros podemos tener esos límites saludables con nuestros más allegados, con nuestras amistades, incluso con personas desconocidas. Entonces, vamos a empezar con eso y vamos primero a enfocarnos en por qué a veces tenemos falta de límites con otras personas. ¿Qué son las cosas que a veces se interponen que no nos permiten tener esos límites saludables? Y la primera es en la forma en que dejamos que nos traten. Las personas te van a tratar a ti de acuerdo a cómo tú les permites que te traten. Si hay una persona o personas que te tratan mal, digamos, con la forma en que te hablan, quizás usan palabras inapropiadas contigo, a lo mejor desprecio, ¿no?, en la forma en que se comunican contigo, a lo mejor burlas, ¿no?, de alguna manera, o quizás el tono de voz que están usando contigo. Y si yo no digo nada, si yo no trato de poner un límite, entonces lo que estoy haciendo es enseñándole o dejándole saber a la persona, tú puedes hacer y deshacer sin ningún problema, porque yo nunca te voy a decir que no, yo nunca voy a poner un alto a esa situación. Entonces, la forma en que nosotros dejamos que nos traten, ¿verdad?, es lo que les estamos enseñando a las demás personas. A veces quizás, no sé si le ha pasado que uno llega a un cierto acuerdo con alguien, ¿no? Tú vas a hacer tal cosa, yo voy a hacer otra cosa, y cuando nos toca, ¿verdad?, ponernos juntos, lo que hemos decidido, la otra persona no hizo su parte. Y eso pues nos causa mucho estrés porque yo no puedo avanzar porque la persona no ha sido responsable, no ha hecho su parte. Entonces, es otra forma de maltratarnos porque no nos están respetando de alguna manera. No sé si usted se acuerda, cuando estaba en la escuela, nos tocó, yo creo a la mayoría, que teníamos que hacer proyectos en grupo. Y por un lado, hacer proyecto en grupo, pues era bueno porque pues era entre todos, ¿no? Lo hacíamos y no era la responsabilidad de solo una persona. Pero siempre había alguien en el grupo que no hacía su parte, que le tocaba cierta responsabilidad y al final todos estábamos molestos con esa persona porque no nos respetó, ¿verdad? No siguió lo que se le había asignado o indicado. Entonces, si los demás no hablábamos, si los demás no decíamos, oye, tienes que hacer tu parte, hoy esta es tu responsabilidad, pues la persona se la tomaba muy bien y muy tranquila. Entonces, pensemos en qué formas estoy enseñándole a los demás que me traten a mí. O imagínate que tienes a tu amiga o un familiar que siempre llega tarde a todo. Y usted sabe que los latinos tenemos la mala fama de ser conocidos por llegar tarde a muchos lugares. Entonces tú tienes a tu amiga y imagínate, se citaron para un cafecito y ya van 15 minutos y no llega, y 20 minutos y no llega, media hora después y apenas está llegando. Y bueno, si pasa una o dos veces quizás no es gran problema porque entendemos, salen cosas, emergencias, tráfico, puede haber muchas cosas que hacen que la persona sea tarde. Pero si ya se volvió una mala costumbre, si cada vez que ustedes se juntan, esa persona llega tarde y yo no digo nada, entonces le estoy enseñando a la persona que mi tiempo no es valioso. Que tú puedes igual venir o no venir, o hacer y no hacer, y no va a importar. Entonces, yo le estoy enseñando a la persona que no son importantes, ¿verdad?, los límites.
También pasa que a veces tenemos falta de límites con otros porque nos cuesta, ¿verdad? A veces decimos sí cuando realmente queremos decir no. Y yo sé que a todas nos ha pasado, que a veces nos sentimos quizás con esa obligación porque ya nos están diciendo, nos sentimos mal, nos sentimos culpable el tener que decir no, y muchas veces es que no tenemos quizás el tiempo, el espacio, ya nos sentimos apretados, como digo yo, tenemos nuestro plato forzados a tener que decir no, digo, perdón, a tener que decir sí cuando realmente queremos decir no. Y yo siempre digo, si tú puedes hacer algo y estás diciendo no simplemente por no hacerlo, simplemente por haragana, floja, como decimos en México, eso es una cosa muy diferente. Pero cuando tú ya tienes muchas cosas y realmente el decir sí te complica, entonces ya se vuelve un problema porque les estás enseñando a las personas que todo el tiempo vas a decir sí. Y el día que digas que no, va a ser un problemón porque ya se acostumbraron a que tú sí siempre es, aunque no puedas. También a veces falta de límites con otro es no diciendo lo que necesitamos. A veces nos cuesta expresar lo que necesitamos para otras personas. A veces somos muy hábiles en estar pendientes de las necesidades de los demás, pero muy poco hábil en saber cuáles son nuestras propias necesidades o poder transmitir a los demás esas necesidades. Entonces, una persona asertiva sabe decir o comunicar tres cosas. Número uno, la persona sabe comunicar lo que piensa sobre la situación, ¿verdad? Cualquiera que sea la situación que están confrontando. Dos, sabe expresar lo que siente sobre esa situación, o sea, las emociones relacionadas a esa situación. Y tres, sabe comunicar lo que necesita de la otra persona. Y a veces lo que necesitamos es que la persona haga algo o deje de hacer algo, ¿sí? Porque a veces hay ciertos comportamientos que está teniendo otra persona que nos está afectando y necesito decirle, oye, cuando tú haces tal cosa, me afecta por estas y estas razones. Necesito que dejes de hacer esa cosa o necesito que empieces a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, eso es ser asertiva, poder expresar las necesidades que yo tengo. También, hermanas, a veces tenemos falta de límites porque estamos tratando de solucionar los problemas de los demás. Y aquí nos metemos nosotras en mucho problema el querer hacer eso. Usted sabe que hay pues no es un diagnóstico, digamos, oficial en cuanto al mundo terapéutico psicológico, pero hay un tipo de síndrome que podemos decir que se le llama el complejo del Salvador. Y ese normalmente se le da a los hombres, porque hay muchos hombres que sienten esa pues necesidad de siempre estar ayudando a esas damitas que siempre tienen un problema, una necesidad. Se piensa en las historias de Disney. Casi todas las historias que involucra al príncipe y a la princesa, ¿cuál es el trabajo del príncipe? Ir a rescatar a la princesa, porque la princesa está pasando alguna crisis, ¿no? Está encerrada en alguna torre o algo está pasando que él necesita venir y él es el salvador de ella, ¿no? Entonces, muchos hombres tienen quizás ese complejo de salvador, pero las mujeres no nos quedamos atrás. Y sobre todo esto ocurre mucho con las mamás, donde las mamás tienen quizás ese complejo de salvadora, de protectora con sus hijos y quieren solucionar los problemas de sus hijos. No importa cuál sea el problema, no importa la situación en cual se metió mi hijo o mi hija, ahí voy yo al rescate. Y tú estás haciendo todo, moviendo mar y tierra por ellos y ellos están bien tranquilitos, bien relajaditos, pasándola súper bien porque mamá es la que está arreglando todo. Y tú estás estresada, abrumada, perdiendo sueño, preocupada, ansiosa por todo lo que estás tratando de solucionar y le estás quitando esa responsabilidad, ¿no? A tus hijos. No estás marcando ese límite de que, hey, tú hiciste tal cosa,
tú tienes que pagar la consecuencia de esa cosa. Claro, yo estoy ahí para ayudarte, para guiarte, para animarte, ¿no? En esta situación, no te voy a abandonar, pero necesito que tú tomes la responsabilidad por esta situación en la cual tú te metiste, ¿sí? Entonces, no tratar de solucionar los problemas de los hijos. Yo entiendo que cuando los hijos son más pequeños, pues necesitan más, ¿no? De su mamá, de su papá, que quizás ellos no tienen las herramientas suficientes para poder solucionar ciertas cosas. Pero si ya estamos hablando de hijos mayores, incluso adultos ya, y tú estás queriendo solucionar todos sus problemas, solamente te vas a meter en más problemas tú porque no estás sabiendo poner esos límites con ellos. Y bueno, eso crea, ¿verdad?, una relación de codependencia. Y esas relaciones pues nunca son buenas, se vuelven relaciones muy tóxicas, en la cual no puedes romper a veces esa dinámica porque entre más tú estás ahí queriendo solucionar, menos responsabilidad sienten ellos y cada vez se van a meter en más y más problemas, de lo cual van a esperar que tú traigas la solución. Lo siguiente, hermanas, es falta de límites con otros porque no somos claras en cuánto tiempo, energía o dinero podemos dar. Y usted sabe que las personas se malacostumbran que si ya hacemos una cosa una vez, a veces está la expectativa de los demás que ya lo tenemos que seguir haciendo siempre, todo el tiempo. Y a veces se crea, ¿no?, una presión extra de que ya tengo que cumplir porque ya lo hice una, dos o tres veces. Usted sabe que cuando uno, por ejemplo, no sé si usted ha donado dinero a una organización X, digamos a hospitales o cualquier situación, ¿no? Ya ve que normalmente por correo nos llegan unos sobres, incluso nos mandan, no sé, unas cosas con nuestro nombre, ¿no? Para ponerle a la correspondencia, mandan cosas para pedirte tu ayuda económica. Y bueno, eso es excelente si tú puedes ayudar. Pero si tú ayudas, créelo, que esos sobres van a aumentar y cada vez te van a pedir más y más y más y más, porque ya se creó la expectativa que ya donaste una vez, ya vas a donar todo el tiempo. Y muchas personas a veces tienen esas expectativas de nosotros, que tenemos que dar todo de nosotros. Entonces tenemos que ser muy claros en qué podemos dar y qué no podemos dar. Si tenemos, hay que dar con abundancia, pero a veces no tenemos tanto el tiempo, ni el dinero, ni la energía, ni muchos recursos. Y a veces estamos quitando de otras áreas que son igual de importantes por dar en estos momentos. Entonces, sabiendo, hermanas, que ser claras, poniendo límites claros de lo que nosotros podemos dar a los demás. Y por último, a veces tenemos falta de límites con otros, impidiendo privacidad. Y todo el mundo tiene diferentes niveles de lo que necesita o considera privacidad. Podemos hablar de la privacidad de espacio, como dijimos. Puede ser que a lo mejor tú tienes una vecina que no respeta tu privacidad de espacio y ve que tú estás en tu casa y enseguida ahí te está tocando la puerta y viene y pasa por el cafecito y ya pasó una hora y ya pasaron 2 horas y ahí sigue la vecina y bueno, tú tienes un montón de cosas que hacer y pues no puedes avanzar porque pues ella no agarra la onda, ¿verdad? De que necesitas seguir adelante. Entonces, a veces las personas no respetan, ¿verdad?, ese espacio. Y si nosotros no decimos nada, pues mucho menos lo van a hacer. O a lo mejor es la privacidad en cuanto a información. Usted sabe que hay mucha gente que es muy hábil en sacar información y le van preguntando así sutilmente y le van preguntando y preguntando y preguntando. Y al final usted se da cuenta que, wow, ya le conté toda mi historia a esta persona, sin querer queriendo, no sé cómo lo hizo, pero ya le di toda la información. Entonces, a veces no ponemos límites en qué información podemos compartir, con quién podemos compartir, todo eso, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado y poner límites con nuestra privacidad. Entonces, estas son algunas ideas, hermanas. La lista puede continuar, ¿verdad? Una lista larga que puede ser por qué a veces tenemos falta de límites con otros. Entonces, vamos a seguir adelante y ver por qué es difícil poner límites con otras personas. ¿Por qué nos cuesta a veces hacer eso? Porque no es fácil. Para algunas personas es bastante fácil, pero para la mayoría de nosotros es un poco difícil
poner esos límites, ¿verdad? Quizás con algunos es más fácil, con ciertas personas es más fácil, a lo mejor con gente no tan cercana a mí puede ser más fácil, pero con los más allegados o mi familia, a lo mejor ahí me cuesta. No sé, cada quien tiene una situación diferente, pero vamos a ver algunos puntos por qué a veces es difícil. Y lo primero es miedo al rechazo o al abandono. Y es que, téngalo por seguro, casi le puedo asegurar que si usted no está acostumbrada a poner límites y de repente decide, ahora voy a empezar, casi es que la mayoría de las personas van a empezar a tener una resistencia contra ese límite que usted quiere imponer, porque no están acostumbrados. Van a decir, bueno, ¿y ahora qué le pasa? ¿Qué le pasa a mamá porque está diciendo ahora tal cosa? ¿O qué le pasa? Tu esposo va a decir, bueno, ¿qué le pasa a ella que ahora me está diciendo que sí a esto o no a lo otro cuando antes no había ningún problema? ¿Sí? Si usted ya tiene la bonita costumbre de poner límites, la mayoría de las personas le van a poder respetar esos límites porque usted los puso desde el principio. Usted supo establecer esto es, así va a ser, entonces la gente se acostumbra. Pero de venir de nada a querer empezar, pues corremos el riesgo, ¿verdad? Que haya resistencia y a lo mejor rechacen, ¿verdad? O nos rechacen a nosotros por querer poner ese límite. O abandonarnos en ese sentido, pues si me vas a pedir esto, exigir esto, pues no quiero nada, ¿verdad? Mejor no prefiero ser tu amiga ni nada de acá, mejor me voy por mi lado. Entonces, no queremos perder quizás a ciertas personas en nuestra vida. Entonces, ese temor al rechazo o al abandono hace que a lo mejor no pongamos límites. Otra razón es porque queremos evadir el conflicto. Y aunque yo sé que hay algunas personas que les gusta el conflicto, que ustedes las conocen, ¿verdad? Que hasta buscan a ver en qué problema meterse o en qué situación meterse, pero la gran mayoría de personas no les gusta el conflicto. Preferimos evitarlo, evadirlo, porque pues no es agradable, causa tensión en las relaciones y entre, claro, más cercana sea la relación, pues más tensión. Entonces, por no tener conflicto con los demás, a veces callo, a veces no digo, a veces no pongo esos límites para llevárnosla en paz, como decimos, para estar bien de alguna forma. Pero realmente es un engaño. Es un engaño eso de que la llevamos bien, porque todo el tiempo me estoy sintiendo que no me están respetando, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo que no me dan mi lugar, etcétera, etcétera. Entonces estoy queriendo evitar el conflicto, pero en realidad estoy pasando un conflicto interno, ¿sí? Porque no me estoy sintiendo bien por la situación que está ocurriendo. Y la siguiente razón es porque confundimos la permisividad con el amor. A veces pensamos que el dar todo, ¿sí? Estar ahí, ¿cómo le voy a negar algo a alguien que yo amo? ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le voy a poner un límite? Eso quiere decir que no los amo. Y yo digo todo lo contrario. Si tú realmente amas a alguien, vas a saber poner esos límites saludables, te vas a dar a respetar a ti mismo y que los otros aprendan a respetarte a ti, ¿sí? Entonces, no confundamos, hermanas, la permisividad con el amor. Yo puedo amarte muchísimo y aún así poner límites contigo. Porque te amo, por eso es que estoy poniendo los límites. Así como dice la palabra de Dios, ¿no? El que ama a su hijo lo disciplina, ¿verdad? El que no ama a su hijo lo deja andar y deja hacer que haga y deshaga. Bueno, si yo te amo, voy a aprender a poner límites contigo, con mis hijos, con mi cónyuge, con mis amistades, con los hermanos de la iglesia, con todo el mundo, a poner límites saludables. Y bueno, siguiendo adelante, ¿por qué entonces es difícil poner límites con nosotros mismas? Una cosa es ponerle límites a otras personas y la otra es poniéndonos límites nosotras mismas. Nosotros tenemos que empezar con nosotras porque no podemos, somos el ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar con nosotras mismas para después continuar con eso y pedir a los demás que respeten esos límites. Entonces, muchas veces no podemos porque sentimos inseguridades de nosotras mismas. O sea, que no tengo quizás la capacidad, no sé qué decir, cómo decir, cuándo decirlo, con quién decirlo,
¿sí? Entonces me empiezo a cuestionar, ¿y qué tal si le digo y si no le digo? Y que, como dije, ¿verdad? Todos esos temores, los miedos al rechazo, abandono, etcétera, etcétera. Entonces empiezo a tener muchas inseguridades de poner también límites conmigo misma, que no tengo la capacidad, ¿verdad? Para poder hacerlo. También, hermanas, a veces es por falta de disciplina. Y todos yo creo que en algún momento hemos luchado, ¿verdad? Con esa falta de disciplina, de poder tener ese autocontrol. ¿Sí? Y pasa con todos. A veces nos falta la disciplina en nuestra forma de ser, en nuestro enojo, por ejemplo. ¿Cuántas de nosotras a veces explotamos muy fácilmente y no tenemos esa disciplina, ¿verdad? De tener ese autocontrol de alguna manera. Muchas veces no nos ponemos el límite en cuanto a las cosas que nos pueden hacer daño. Usted sabe que las adicciones no empezaron así como una adicción. Empezó con una probadita de algo, sea lo que sea. Llámese algo que estoy ingiriendo en mi cuerpo, alguna droga, algún alcohol, comida, ir de compras, el juego, ¿verdad? Del gambling, el dinero. Usted sabe, hay muchas adicciones. Y no empezaron así como una adicción excesiva. Empezó con algo pequeño. Algo que de alguna forma me empezó a gustar y después quería más y más y más. Y no supe poner un límite. No supe poner algo que me dijera, no, hasta aquí, no más. Porque si tú sigues adelante con esto, esto te va a causar daño. Y aunque sabemos eso, de alguna forma nosotros mismas brincamos ese límite que si tratamos de poner, de alguna manera no lo respetamos nosotras mismas. Entonces, es esa falta, ¿verdad?, de poner ese límite con nosotras. Acuérdese que el autocontrol es igual que la templanza. Es un fruto del espíritu, ¿sí? Es algo que debemos pedirle al Señor que nos ayude a poder tener, ¿no? Esa disciplina. O a veces, hermanas, también es falta de amor propio. Yo no puedo amar a otra persona si yo no aprendo a amarme a mí misma primero. Es falso poder decir que realmente amo a otra persona si yo no puedo amarme a mí. ¿Cómo es que le puedo dar un montón de cosas y atención a otro cuando me descuido a mí misma? ¿Sí? Entonces, realmente si yo aprendo a amarme a mí, voy a poder entonces amar a los demás de una forma saludable, porque a lo mejor sí les estoy mostrando amor, pero no de una forma saludable. A lo mejor es como lo decíamos anteriormente, de una forma tóxica, de una forma codependiente, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que aprender a amarme a mí misma, saber que yo me merezco muchas cosas en el buen sentido, ¿verdad? Sin ser egoístas en ninguna manera, pero muchas veces tenemos falta de ese amor propio porque pensamos que no lo merecemos. A veces pensamos que no nos merecemos el amor de Dios porque, no sé, hemos hecho tal cosa o aquella otra cosa y sentimos mucha culpa, mucha vergüenza por esa situación. Entonces, si Dios no me ama, ¿cómo me voy a amar yo? Y etcétera, etcétera. Entonces, si yo no siento amor por mí mismo, pues claro, ¿cómo voy a esperar que los demás me amen? ¿Cómo voy a esperar que los demás me respeten? ¿Cómo voy a esperar que los demás puedan guardar y respetar algún límite? Ok, hermanitas, siguiendo adelante, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos en poner límites. Y si podemos ver, ¿verdad? Ahí en Génesis 1, cuando Dios crea, ¿verdad? La tierra, vemos que al principio la tierra estaba vacía y desordenada, ¿sí? Todo estaba, digamos, como todo mezclado ahí de alguna forma. Y Dios nos está dando los primeros ejemplos de poner límites, porque Él dijo, ¿verdad? Que la luz y la oscuridad, ¿verdad? Se dividieran. Cada parte tenía, ¿no? Su sección, digamos, ¿no? Luz por acá, oscuridad por acá. Creó un límite en ese sentido. Creó un límite cuando dividió los mares con la tierra, ¿sí? Esta sección por acá va a ser mar, esta sección por acá va a ser tierra, y esos son límites que él creó para, ¿verdad? Nuestra tierra así. En el capítulo 2 vemos cuando él crea a Adán y a Eva, están en el jardín del Edén y también les pone límites. Les dice, ustedes tienen acceso a todo. Disfruten de todo lo que hay aquí. Aprovechen todo lo que hay aquí, excepto una sola cosa, que fue el árbol del conocimiento. Les dijo, aquí ustedes no tienen permitido tomar de este fruto. Entonces, Dios les puso, ¿qué?
un límite. Les dijo, hasta aquí. Pueden tener todo lo demás, pero hasta aquí esto no lo pueden tocar. Si seguimos adelante también en Génesis capítulo 39, podemos ver la historia de José y la esposa de Potifar, donde José, ya saben, llegó a la casa de Potifar como un esclavo y bueno, Potifar le agarró mucho cariño, él fue como ascendiendo, ¿no? En posición ahí en la casa de Potifar y con todas sus propiedades, etcétera, etcétera. Y Potifar le dijo, tú tienes acceso a todo, excepto una cosa, que es mi esposa. Él fue muy claro y le puso el límite a José y José entendió eso. Claro que la esposa de Potifar no entendió eso. Ella no tuvo límites consigo misma, no tuvo el autocontrol, ¿verdad? Que nosotras estábamos hablando hace rato. Y era día tras día que esta mujer pues estaba hostigando a José, queriéndolo pues tentar, ¿verdad? Que se acostara con ella. Pero todo el tiempo José que guardó ese límite, él dijo, no, yo no puedo, eso no es permitido y lo pudo respetar. También vemos en la historia de Daniel y los alimentos, ¿verdad? Acuérdense que Daniel y sus amigos fueron llevados al cautiverio en Babilonia. Estaban siendo preparados para pues servir al rey y todo lo que tenía que ver con ese país, ¿no? Conocer las nuevas leyes, costumbres, etcétera, etcétera. Y el rey, pues, queriendo estar bien con todos ellos, pues les daba, ¿verdad?, de su propio alimento, que pues, eran carnes y muchas cosas que quizás eran posiblemente muy, muy ricas, muy agradables. Pero Daniel dijo, no, voy a permitirme consumir de estos alimentos. Una, porque pues iban quizás en contra de lo que él quería para su salud, a lo mejor era una comida quizás muy grasosa, quizás, yo qué sé, para que físicamente le pudiera causar algún mal. Acuérdense que los judíos también tenían una dieta muy específica, que ellos no consumían, ¿no? Ciertos alimentos. Pero no solo era la parte física de consumir, sino era la parte espiritual donde él también puso el límite. Porque muchas de estas carnes, comida, etcétera, etcétera, eran dadas en sacrificio a los dioses paganos y después se consumían. Entonces, Daniel puso el límite y dijo, no, no solo me voy a permitir que no me quiero contaminar físicamente, pero tampoco me quiero contaminar espiritualmente, sabiendo en qué forma se usó esa carne. Entonces, él supo poner y respetar el límite. Y bueno, tenemos los 10 mandamientos, ¿no? En Éxodo 20, donde ahí tenemos puntos muy claros que Dios mandó a su pueblo Israel y bueno, que también pues se aplican, ¿verdad? A nosotros. Sabemos que hay muchos mandamientos, pero estos 10 en específico. Y si usted los ve ahí, la gran mayoría empiezan con la palabra no. No hagas tal cosa. Y nosotros podemos seguir estos mandamientos, ¿verdad? Ya sea de no hacer algo o de hacer, porque algunos nos están invitando a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Pero Dios igual puso unos límites muy marcados con su pueblo de lo que era permitido y lo que no era permitido. Y la última ejemplo, hermanas, es cuando Jesús manda a sus apóstoles a ir a predicar, ¿no? En Mateo 10. Y él fue muy claro y les dijo, vayan, 2 en 2, no lleven nada, o sea, no lleven su mochila, ni su estaca, ni sandalias, ni nada. Solo preséntense, ¿no? Y vayan directamente a los judíos, no vayan con los samaritanos, no vayan con los gentiles, vayan directamente a predicarle a los judíos. Entonces, él fue muy claro, ¿verdad? En los límites, lo que él estaba esperando, sus instrucciones, ¿no? Que le dio a cada uno de ellos. Y así, igual como esto, podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia donde hay ciertos límites, cosas que eran permitidas, cosas que no eran permitidas. Entonces vamos a hablar un poquito, hermana, de los diferentes tipos de límites. Y viendo aquí, vamos a empezar de la mano derecha hacia la mano izquierda, ¿ok? Y el primer ejemplo que tenemos es cuando vemos una persona que tiene los límites muy rígidos. Y como ustedes pueden ver ahí, la línea es una línea sólida. O sea que ahí no entra nadie, pero tampoco sale nadie. Es una persona con nada de flexibilidad, ¿sí? No hay espacio para nada. Y quizás conocemos a personas así que son demasiado estrictas, que todo es malo y todo es muy rígido en ese sentido.
y pues aunque tiene límites, son límites tan rígidos que no permiten tener relaciones saludables. Entonces, eso no queremos tener. Si seguimos adelante en el siguiente, es una persona que tiene límites sueltos o porosos, donde son inconsistentes, ¿sí? Entonces, aunque sí tiene límites, no siempre sigue sus propios límites. Hay días que los enforza bien y pide, es exigente con las personas, y al siguiente día ya no les pone mucha atención, no los enforza tanto. Entonces, eso es confuso para las personas porque dice, pues un día es así, el otro día es acá y como que no entiendo muy bien la situación, ¿sí? Entonces, no es bueno tener este tipo de límites porque confunde a las personas, te confunde a ti mismo porque no hay consistencia. El siguiente es tener límites no existentes. O sea, muy poco. Los tienes, pero casi no existen. Si ustedes pueden ver la línea ahí, está casi borrosa. Y este es lo opuesto a lo rígido. En esto hay demasiada flexibilidad. La gente entra y sale como quiere, van y vienen como quieren, porque no hemos sabido poner límites con las personas. Entonces aquí es donde pues, nos hacen y deshacen, nos maltratan y todo eso, porque no hemos sabido poner esos límites. Y la última, que es la saludable, ¿verdad? Como usted puede ver ahí, no es una línea sólida, hay espacio, pero los espacios están lo suficientemente pequeños, ¿verdad? Donde sí puede haber flexibilidad, pero hay consistencia y usted sigue firme con esos límites. Y saber, hermana, que pues los límites van a variar dependiendo la persona. O sea, el tipo de límite que usted tiene, por ejemplo, con sus hijos, su cónyuge, va a ser un estilo a diferencia que con sus amistades o los hermanos de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Sí? No van a ser exactamente los mismos límites. Y por eso puede haber un poquito de flexibilidad dependiendo con quién estamos tratando y la situación en la cual estamos tratando. Muy bien. Entonces, debe haber, hermanas, consecuencias cuando no respetan tus límites. Y vamos a hablar un poquito más de eso, ¿verdad? ¿Cómo deben ser esas consecuencias? ¿Sí? Entonces, el primer punto es la consecuencia debe ser igual a la falta. Y vamos a usar el ejemplo aquí con los hijos, ¿verdad? Porque eso es un buen ejemplo para poder usar en este momento. Imagínate, tú tienes a tu hijo, tu hija, estamos hablando, ¿verdad? De los que todavía viven en casa, menores de edad, etcétera, etcétera. Y de repente, pues, tiene la obligación, ¿no? De mantener su habitación, su recámara limpia. Y pues esta semana no lo quiso hacer y esa recámara está patas arriba, como decimos. Y es un desorden y bueno, y tú te enojas porque pues tú mantienes tu casa muy limpia, huele rico y tú esperas que tu hijo o tu hija siga lo mismo. Y al ver ese desorden, al ver todo lo que está tirado en su cuarto, pues te enojas tanto y le dices, ¿sabes qué? Estoy tan molesta contigo porque tú no estás siguiendo lo que yo te he pedido, que te voy a castigar por 3 meses. Y por 3 meses no vas a salir a ningún lado, ni vas a tener celular, ni vas a poder hablar con tus amigos, vas a estar aquí encerrado, etcétera, etcétera. Pues yo pienso que esa es una consecuencia muy excesiva por lo que pasó, por la falta. ¿Sí? No limpió su cuarto, está bien, hay que tener una consecuencia, pero una consecuencia de acuerdo a lo que es la falta. Porque por el otro lado, imagínate que tu hijo o tu hija, ¿no? Tiene un límite, porque tú le has puesto el límite que solo puede no puede llegar a la casa después de las 11 de la noche, por decir. Y ya son las 11:30, son las 12, 12:30, 1 de la mañana, y tu hijo o tu hija no se ha aparecido en la casa. Y tú estás llame, llame, llame y no te contesta. Le mandas textos y no te contestas y ya estás desesperada porque no sabes dónde están, porque el límite era estar aquí a las 11, ya son las 2, ya son las 3 de la mañana y ya se apareció por fin. Pues ahí en ese caso, digamos, la consecuencia debe ser mucho más grande porque la falta fue mucho más grande. Ahí no le puedes decir nada más, te voy a quitar el celular por una semana. No, ahí sí merece una consecuencia mucho más grave porque la falta fue mucho más grave, ¿sí? Entonces, aprendamos, hermanas, a dar las consecuencias de acuerdo a la falta. Siguiente, debes hacer cumplir sin drama.
¿Y a qué me refiero con esto? A veces somos muy dramáticas en la forma de nosotros querer disciplinar o querer, ¿no? Poner un límite con una persona. Entonces venimos enojadas y decir que así que aquí se van a hacer las cosas como yo digo, porque yo mando y hay que respetarme y etcétera, etcétera. Y hago todo un drama de enforzar los límites. Entonces yo lo que les recomiendo, hermanas, es que ustedes pongan los límites de antemano. Hablen con sus hijos, en este caso, porque estamos usando el ejemplo de los hijos, y decir, mira, hijo, mira, hija, yo tengo tales expectativas de ti. Estas son las cosas que yo espero que tú cumplas, que tú hagas, etcétera, etcétera. Si no las cumples, si no las haces, va a haber una consecuencia. Es más, te invito a que nos sentemos los dos y platiquemos. ¿Qué piensas tú, hijo o hija? Debe ser esa consecuencia. Vamos a tener un diálogo, vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Los estás involucrando a ellos también. Para el día que llega a ocurrir la falta, ya está la consecuencia en pie, porque ustedes ya lo hablaron de antemano. Entonces, cuando sucede la situación, tú decir, ok, hiciste tal cosa, esta es tu consecuencia. Tranquilita, sin tener que enojarte, sin tener que gritar, sin tener que hacer un drama, porque ya es algo que tú ya tienes establecido previamente. Yo sé que no se puede llegar a acuerdos de todo, ¿verdad? Porque de repente van a hacer ciertas cosas que dices, caray, esa no me la esperaba. Me sorprendieron ahora sí con lo que me salieron. Ok, eso pasa, puede pasar. Pero uno conoce a sus hijos bastante bien y uno puede ya llegar a decir, bueno, estas son las cosas que yo espero de ti y que yo necesito de ti. Y si no se cumplen, tal cosa. Incluso cuando las cumplas, también tal cosa, porque también merecen, no sé, un reconocimiento por portarse bien, por hacer las cosas bien, ¿sí? Ok, entonces hay que deber hacer cumplir las cosas sin drama. Y siguiente, aumenta las consecuencias hasta que tus límites sean respetados. Entonces, si alguien cometió una falta contigo o tu hijo, en este caso, cometió una falta, entonces aumenta esa consecuencia. Oye, habíamos quedado que la consecuencia por hacer tal cosa es esta, pero veo que estás rompiendo esa regla muy seguido. A lo mejor lo que tenemos que hacer es aumentar esa consecuencia hasta que les prenda el foco y decir, hey, no, quizás no debo estar haciendo esto porque salgo perdiendo mucho, ¿sí? Entonces, vas aumentando cada vez más hasta que pueda, ojalá, ver un cambio de actitud, algo diferente, empiecen a respetar esos límites que tú estás poniendo. Y por último, a veces la consecuencia va a ser alejarte o cortar la relación con esa persona. Y esta parte es difícil, es dolorosa porque nadie quiere dejar, ¿verdad? Sobre todo los más allegados a nosotros. Y no estoy diciendo que vas a abandonar a tus hijos de ninguna manera, pero hay momentos que a lo mejor tenemos hijos que ya son adultos y esos hijos le están causando muchos problemas a los papás. Están metiéndose en cada situación y ahí está papá y mamá tratando de arreglar, pero ese hijo no cambia, ese hijo no cambia, ese hijo no cambia. A veces lo que hay que hacer es alejarse un poquito, no abandonar, pero sí alejarse un poquito porque esta situación me está causando más daño, porque mi hijo, mi hija tiene que entender que yo no le puedo solucionar todo, que ahí estoy, que puedo apoyar, pero me está causando más daño en nuestra relación porque no está de alguna forma haciendo los cambios necesarios. Entonces, parte de la consecuencia a veces va a ser alejarme o alejarme de una persona, puede ser una amiga, puede ser otra familiar o otra persona que me está causando tanto daño, que no está respetando mis límites y a veces lo más saludable es poner una distancia más, aún sí, un límite no solo emocional, pero a veces hasta el límite físico, ¿verdad? Para que las cosas quizás puedan no causarme tanto daño en ese sentido. El tener límites saludables te ayuda, hermana, a lo siguiente. Vamos a ver diferentes puntos. Uno es tener una autoestima alto y autorrespeto. ¿Sí? Porque cuando tú tienes límites saludables, eso te ayuda a sentirte bien de ti misma. ¿Sí? Porque estás abogando por ti misma, estás de alguna forma dejándole saber a los demás que eres importante, ¿no? Que mereces muchas cosas en ese sentido. Entonces te hace sentir bien de ti misma y te da ese autorrespeto. Como decíamos anteriormente, yo no puedo esperar que los demás me respeten a mí si yo no me respeto a mí misma, ¿sí? Entonces, eso me ayuda a tener autoestima más alto y el autorrespeto.
a la persona. Entonces, doy un poquito de información y yo veo cómo reacciona esa persona. ¿Qué hace esa persona con esa información? ¿La guarda o está divulgando a los demás? ¿O me aconseja? ¿Está ahí pendiente de mí? ¿Qué hace esa persona? Entonces, de acuerdo a cómo esa persona se comporta, yo puedo sentir la confianza de, ok, dar un poquito más de información gradualmente, ¿no? Hasta que yo sienta la confianza plena en esa persona. De ahí puedo aprender a medir qué decir y qué no decir. Tener límites saludables te ayuda a proteger tu espacio físico y emocional, ¿sí? Como decimos, físicamente hay gente que nos incomoda a veces. Yo sé que todo el mundo lo ha sentido, que hay personas que, aunque sea mujer, se acercan mucho físicamente y hay algo que nos da como, no sé, algo raro. Es decir, necesito crear un poquito más de espacio físico y emocional, porque hay personas lamentablemente que traen cosas muy negativas. No sé si usted ha estado alrededor de personas que todo el tiempo se están quejando, todo el tiempo tienen algo malo, todo el tiempo, o sea, te vienen y te tiran toda su información, la crisis que están pasando y te sientes como, wow, me noqueó, ¿no? Toda esa situación. Entonces, cada vez es lo mismo, cada vez es lo mismo, como que te absorben mucho, hasta te roban la energía, ¿no? Que tú tienes. Entonces, es decir, no, a veces tengo que guardar un espacio de esa persona físico y emocionalmente. Y más bien, animarla a que busque la ayuda profesional, ayudarla a que, ¿no? Que pueda buscar ayuda de otra manera para que no sea siempre contigo, ¿no? De esa forma. Tener una relación donde la responsabilidad y el poder son compartidos, ¿sí? Entonces, tener esos límites saludables involucra a todos. O sea, estamos en este hogar y estos límites, muchos se van a aplicar a mí nada más, pero va a haber cosas que vamos a poner como familia y no es mi responsabilidad nada más hacer que se compartan o hacer que se cumplan, perdón. Aquí papá y hijos y todos de alguna manera somos responsables por esta situación y poder compartir esa responsabilidad, ¿no? También, hermanas, el tener límites saludables te ayuda a ser asertiva. Como decíamos hace rato, el poder decir sí o no y sentirte bien al decirlo, ¿sí? Hay momentos que voy a decir sí, hay momentos que voy a decir no y no tener ya culpa, no sentirme mal por decir cualquiera de la otra, ¿verdad? Sino sentirme bien y decir, ok, o sea, si puedo, si no puedo, no puedo. Y yo sentir paz y tranquilidad al decirlo. Eso es ser asertiva. Separar tus necesidades, tus pensamientos, tus emociones y deseos de los demás. Hay que reconocer que tus límites y necesidades son diferentes a los demás. Entonces, teniendo esos límites saludables, yo puedo saber diferenciar, ok, yo soy esta persona, yo tengo estas necesidades y quizás la otra persona no comparte los mismos límites que yo, pero yo tengo que aprender a respetar esos límites también, porque no se trata nada más que yo espere que los demás me respeten a mí. ¿Qué tanto estoy respetando los límites de los demás? ¿Qué tanto les estoy dando su lugar también a ellos? Y por último, tener límites saludables te ayuda o te permite a tomar decisiones saludables y tomar responsabilidad por ti misma. ¿Sí? Entonces, teniendo esos límites, yo voy a poder tomar decisiones más objetivas, cosas que pueden ser de bendición para mí y para los demás en mi vida, ¿verdad? De esa mejor forma. Y por último, hermanas, las dejo con este versículo en Romanos 12, del 17 al 18. Dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Bueno, hermanas, que Dios me las bendiga. Deseo de verdad que esta ha sido una lección que les pueda ayudar en sus vidas. Si ustedes ya tienen límites saludables con usted misma y con los demás, las felicito. Hay que seguir adelante. Si no, bueno, nunca es tarde empezar. Recuerden, como les dije, puede ser que tengan rechazo, resistencia de los demás, pero lo importante es ser consistentes. Lo importante es seguir adelante porque tarde o temprano los demás tienen que reaccionar a ese límite, si yo estoy consistente en eso. ¿Okay? Que Dios me las bendiga grandemente. Amén. Amén, amén. Gracias, amén. Jessica. Hermoso tema, de verdad que sí. Bueno, hermana, vamos a tomar un tiempo de orar
para terminar esta parte y luego vamos a ir a los comentarios. Mecho, ¿puede orar, por favor? Claro. Bendito Dios que estás en los cielos, Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, Señor, en que hemos podido compartir con esta hermana, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que dijo en la clase, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno a hacer los cambios que tenemos que hacer. Ayúdanos y enséñanos a poner los límites, Señor, que tenemos que tener en nuestras vidas para poder tener unas vidas más saludables, Padre. Te pido, Señor, por cada una de las hermanas que están aquí, que cada una tiene su problema en su hogar o con sus hijos o con quien sea, Padre Santo, que tú las ayudes, que tú les enseñes si no tienen límites, Señor, a poner los límites y que podamos tener relaciones saludables, mi Dios. Perdónanos, Señor, cuando no hacemos lo que tú nos mandas, cuando dejamos que otros rompan, Señor, los límites que tenemos que tener, Padre. Y verdaderamente que sí, que tú eres un Dios que tiene muchos límites. Eres un Dios todopoderoso, creador, pero también nos pone nuestros límites, Señor, para el bien de nosotros. Te pido que este mensaje, Señor, se quede en nuestro corazón, que nosotros busquemos más escrituras también, que pueden ir con ellos, Padre, y estudiarla también, Padre, nosotras mismas, y que tú, Señor, nos ayude, Padre, a poder ser esas siervas tuyas que tú quieres que seamos, y que el mundo verdaderamente pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Gracias por todo, gracias por la hermana que trajo el mensaje y gracias por cada una de todas estas hermanas que están aquí, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén.